Estaba Jesús una vez orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le rogó: «Señor, enséñanos a orar», lo mismo que Juan enseñaba a sus discípulos. Jesús les contestó: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han ofendido. Y no nos expongas a la tentación». Buenos días, familia. Hoy elevamos nuestras manos al Padre Celestial para que nos enseñe a orar, como dice el Evangelio, que nos regale esa gracia de orar, y todos clamarle a ese Padre Dios que es dueño de toda la creación, que Él es Padre de todos, por la paz del mundo en estos días, que esa situación tan dramática y triste de acrecentarse, porque siempre ha habido conflicto, pero en estos días se ha acrecentado esa división entre algunos palestinos o extremistas palestinos y el gobierno israelí. Y hoy nuestra tarea no es simplemente decir, bueno, menos mal que no es en Colombia, menos mal que no es en mi ciudad, en mi patria, es por allá lejos, pues casi que verlo como un atractivo, esas noticias de ver cómo se matan, de ver niños llorando, familias destruidas, o cómo llevan cuerpos en camillas casi que desgonzados completamente. Sí, podemos tomarlo de esa manera, ¿no? Como una noticia, algo que nos distrae, que en algunos casos peores hasta nos divierte, ¿no? Creo que todos somos hijos de Dios, y queda claro que todo extremismo es malo, y no solo de musulmanes o judíos, también de cristianos, católicos, que a veces no aceptamos que otro piense distinto, que no aceptamos otras maneras de buscar a Dios, que no aceptamos que otro sea capaz de acercarse a Dios de una manera distinta a la mía. Yo creo que en el catolicismo, en lo que vivimos muchos de nosotros, somos también extremistas algunos, y nuestra manera de pensar corta totalmente el diálogo con muchas personas cuando ellos manifiestan diferencias en sus creencias. Y todo esto nos está mostrando que no es el camino. Y Jesús también iba contra ese radicalismo religioso que muchas veces criticó, porque Jesús mismo critica cuando los extremos judíos, los fariseos, sumos sacerdotes, los gobernantes, los senadores del pueblo, lo critican por prácticas como no lavarse todas las veces que tenía que lavarse las manos, por las personas con las que andaba, por hablar con la mujer, por entrar a comunidades no judías. Bueno, en sí tienen muchas críticas nuestro Señor, hasta el punto que lo matan. Y la razón de la muerte no es otra que esta, ¿no? No aceptar un estilo de búsqueda de Dios distinto a la que ya me sean mis padres. Y los judíos son supremamente radicales en la práctica de su fe. Y Jesús se muestra un poco más tranquilo, más pacífico en el cumplimiento de la ley de Dios. Se muestra mucho más humano y es criticado y expulsado. Jesús muere en una cruz expulsado de la fe judía, desterrado de su rango de rabino, ¿sí? Con todos los títulos que él tenía se los quitaron y lo meten a una cárcel para que muera como el peor de los criminales. ¿Y qué es lo que hace que el juicio lleve a la muerte? El extremismo religioso. Eso, Jesús es víctima de esas personas que aún en nuestros días no pueden aceptar que otro piense distinto. Y a veces uno ve hasta por internet imágenes, comentarios completamente radicales en el cumplimiento de una fe que ni ellos mismos se creen. O sea, terminamos ser más religiosos que el mismo Jesús. Hace unos días veía una imagen de un diablo tejiendo una bandera de esta comunidad LGTBI. El diablo construyendo una bandera. Son lenguajes ofensivos que hoy eso no nos une, nos divide,
nos parcela, nos hace ver como enemigos frente a otras personas que por su manera de vivir, de pensar, de actuar, no comparecen ante nuestra identidad. Y esto hace que nos dividamos cada día más y se vuelvan guerras, luchas, rabias. Tenemos un lenguaje muchas veces ofensivo. Por eso decía, una imagen de estas, ¿qué hace? Pues ofender. Una persona que es homosexual o una lesbiana, pues se ofende radicalmente, dice, pero ¿cómo van a hacer esto? Mire esa imagen, un diablo haciendo una bandera de estas. Claro, pero ese es nuestro estilo de radicalidad religiosa. Y no aceptamos la diferencia. Es que mis papás me enseñaron, es que nací en esta creencia. Y se nos vuelve más importante la religión que la persona. Y es la crítica grande que hace Jesús. No, primero es Dios Padre. Segundo, es la persona, no la religión. Nosotros no seguimos una religión. La religión es un regalo de Dios, un instrumento de gracia para acercarnos a Dios. Pero nosotros no seguimos la religión, seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos lleva al amor del Padre. Qué bueno que esto lo entendamos, lo proclamemos. Seamos más tolerantes, lo que hablan hoy tanto en los colegios distritales, en tantas comunidades, es la tolerancia. Eso nos falta en la religión, ser tolerantes. Hoy el conflicto entre israelitas y palestinos es eso, la tolerancia religiosa. No aceptan que Israel tenga un predominio en la región, no aceptan que Israel sea un país o sea una comunidad. Y los israelitas pues también no aceptan que el territorio palestino tenga una nacionalidad, no aceptan a Palestina como Estado. Bueno, yo no soy especialista en todas esta problemática social y política, pero se ve a leguas que cada uno tiene sus propios intereses y pues unos justos pagan por pecadores. El grupo extremista palestino ataca a Israel y quienes padecen, ahora no van a padecer solamente los israelitas, o en su respuesta a la ofensiva no solo padecen el grupo extremista Hamas, sino que ahora van a padecer todos los palestinos. Restricciones, persecuciones, cierre de fronteras. Muchísimos palestinos trabajan en Jerusalén y seguramente hoy en día es mucho más difícil a un palestino ir a Israel a trabajar porque inmediatamente van a ver que es un riesgo nacional, por poner un ejemplo real. Ahora, tantas empresas están hoy dependiendo del turismo. En toda esta región que vive gran parte del turismo, podemos imaginarnos la desgracia tan grande de este momento en guerra. ¿Quién va a viajar a Tierra Santa? Y bueno, ese es un drama en cuanto a lo comercial y económico, pero el peor drama es el de las familias que tienen una frontera abierta, pero ante esta situación de guerra se cierran las fronteras, se separan familias. Hay en este momento muertos, muchísimos muertos, secuestrados, torturados y cuanto más. Les invito a que hoy hagamos un alto y allí donde estemos, o sea ahora o más tarde, o de camino en el trabajo, elevemos esa plegaria a Dios, Padre Celestial, que nos regale la paz, no solo en Palestina y en toda Tierra Santa, sino aquí en Colombia, nuestra patria. Que comencemos por la paz en nuestras familias, en nuestros hogares. Hay conflictos que se pueden solucionar hablando, poniéndonos de acuerdo. Y yo critico a Israel y Palestina porque no se ponen de acuerdo, pero yo hoy con esta persona que tenemos una diferencia no soy capaz de sentarme y hablar. Y entonces, ¿cómo voy a criticar a un pueblo completo que pelea por sus tradiciones con razones o sin razones, o con razones el uno, el otro también? Pero yo los critico y los satanizo cuando yo no soy capaz de hablar ni siquiera con mi hermano, cuando no soy capaz ni siquiera de hablar con el padre o la madre de mis hijos y ponernos de acuerdo para que ellos tengan una vida digna, cuando yo no soy capaz de hablar con el vecino ante las dificultades que hemos tenido. Criticamos la guerra en el Medio Oriente, pero qué lindo poder también nosotros buscar y procurar la paz entre nosotros y clamarle, en cambio de estarnos peleando por pequeñeces, clamarle al Padre Dios por la paz mundial. Deseo un feliz día a todos, el Señor los acompañe y estamos unidos en oración.